Hoy vengo a compartiros la palabra, ¿no?, que he sentido de parte de Dios y el título para esta enseñanza es Del Valle al Aposento. Y en esta mañana os vengo a hablaros del Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37, del 1 al 10, dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Bien, vamos a hablar del valle primeramente. El mundo en el que vivimos en la actualidad es un valle de huesos secos, lleno de personas que aparentemente están vivas, pero que realmente viven en muerte espiritual. Fijaos que en esta visión de Ezequiel vemos que por un lado los cuerpos estaban restaurados y reconstruidos, estaban vivos aparentemente, pero aún no tenían el espíritu. Y por otro lado vemos que es el profeta quien declara la palabra que Jehová le dio para que el Espíritu Santo entrase en los cuerpos. De aquí yo puedo extraer dos aplicaciones. La primera de ellas es que hay muchas personas que están como huesos secos y Dios quiere usarnos a nosotros, a su iglesia, como profetas en este tiempo para que vuelvan a la vida. Y por otro lado, también dentro de la iglesia hay personas que están totalmente formadas y preparadas, pero que no han tenido ese encuentro con el Espíritu Santo que da vida realmente a su cristianismo. Esto me lleva a una subaplicación dentro de esta segunda, que es que necesitamos, hermano, hermana, ese encuentro con el Espíritu Santo. Ese encuentro que cambia por completo toda nuestra vida. Y es que necesitamos no solamente el conocimiento de Dios o el conocimiento teológico, porque si bien es cierto, a día de hoy estamos llenos, estamos sobresaturados de información, tenemos muchísimas fuentes de conocimiento, muchísimas formas de recibir enseñanza. ¿Cuántas veces yo he podido escuchar a hombres de Dios que me han dado una enseñanza y me ha edificado, ¿no? ¿Cuántas veces me he edificado escuchando a un Itiel Arroyo o escuchando alguna palabra de nuestros pastores, ¿no? Pero todo eso está muy bien, pero de nada sirve si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. En la generación de mis padres, por ejemplo, y de los pastores Ramón y Carmen, no había tanta información. El acceso a enseñanza era más escaso, era más complicado. Pero hay algo que no faltó en esa generación, y es que tuvieron un encuentro genuino con el Espíritu Santo que transformó por completo sus vidas. Ahora bien, si no sabes cuándo fuiste lleno del Espíritu Santo, es que no has sido bautizado con el Espíritu Santo, porque ese día no se olvida. Yo, por ejemplo, yo no recuerdo la fecha. Mi padre sí, mi padre se sabe su fecha del día, pero sí que es verdad que recuerdo ese día con pelo y señales. Recuerdo el momento en el que recibí el llamado, salí adelante y dije: Dios, por favor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero experimentar tu presencia en mi vida. Recuerdo que no hay nada que, a pesar de, yo le decía, aunque no te veo, quiero sentirte y sentir
En ese momento sentí el abrazo del Espíritu, ese fuego que llenó mi alma, mi vida, y me dijo, también recibí las lenguas, ¿no?, espirituales, y pude adorar genuinamente a Dios. Y ese día no acabó con todas las dudas que yo tenía, y ese día no acaba con las dudas que podemos tener sobre la Biblia, sobre nuestra propia vida, pero ese día, como venía diciendo, sí que disipó toda duda en mi vida sobre quién era Dios realmente, porque se convirtió en el Dios de mi vida. Y todos necesitamos ese día. Y no solo un día puntual, sino que Dios nos insta y quiere que seamos llenos de manera continua cada día por su Espíritu Santo. Mira, dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en este texto, el verbo sed llenos está conjugado en presente continuo. Y no es casualidad, porque Dios quiere que seamos llenos de manera continua en nuestra vida. Dios te dice, sé lleno hoy, pero sé lleno mañana y sé lleno todos los días de tu vida. Y lo mejor de todo esto es que también dice su palabra que Dios entrega el Espíritu sin medida. Mira, dice Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Y todos necesitamos ese encuentro. Todos necesitamos encontrarnos realmente con Dios, encontrarnos con la llenura de su Espíritu, porque es un punto de inflexión en nuestra vida, hermano. Es ese momento en el que Dios deja de ser el Dios de otro. En mi caso dejó de ser el Dios de mis padres, dejó de ser el Dios de mis pastores, de mis abuelos, y pasó a ser mi propio Dios, el Dios de mi vida, ¿no? Y a mí me gustaría en esta mañana decirte que si te sientes como esos huesos secos, bien porque no has rendido tu vida a Cristo o porque a pesar de estar en la iglesia no has recibido esa llenura genuina del Espíritu Santo, hoy podemos tener, hermana, la oportunidad de tener ese encuentro con el Espíritu. Ahora al final vamos a tener un tiempo para pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que sea un punto de inflexión en nuestra vida. Ahora bien, pasando a una segunda parte del mensaje, hemos hablado del valle de huesos secos, de cómo Dios nos levanta y nos hace encontrarnos con su Espíritu Santo. Y como decíamos, tenemos que mantenernos llenos de su Espíritu todos los días. Pero para tener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que tener una vida de aposento. Tenemos que pasar del valle al aposento. Ahora bien, el aposento. Jesús también nos habló acerca de la importancia de ese aposento. Dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez que hemos salido del valle de huesos, del mundo o de la inoperancia dentro de la iglesia, nos tenemos que convertir en hombres y mujeres de aposento si es que anhelamos ser llenos del Espíritu Santo diariamente. Y podemos ver en este texto varias palabras claves, las cuales son oración, aposento, cerrada la puerta, secreto y público. Y vamos a analizar y ahondar un poco en estas palabras clave. La primera de ellas que vamos a analizar es oración. No sé por qué cuando oímos de tener una vida de oración, sin duda nos sentimos totalmente desafiados. Yo el primero. No entiendo, me pregunto por qué rechazamos o nos cuesta tanto orar. Yo creo que realmente es porque la concepción que tenemos de orar es algo como un ritual serio, algo aburrido o incluso una liturgia religiosa, una especie de ritual o discurso que debe de ser perfecto, que debe ser correcto teológicamente, la perfecta interpelación entre la creación y el creador, ¿no? Pero ay, que me trabo. Perdonadme. Pero en mi propia vida he podido experimentar que la oración está más viva que todo eso. Y ahora me gustaría desbloquear algunos mitos, algunas mentiras que sin darnos cuenta hemos hecho verdad dentro de la iglesia sobre la oración. La primera de todas, y esto yo el primero,
La oración es para las abuelitas de la intercesión o para el grupo de intercesión. Segunda mentira es que la oración es aburrida. ¿Por qué? Pues yo me imagino por lo que venimos diciendo, ¿no? Porque lo consideramos un rito, algo establecido. La tercera mentira es que la oración es triste y apagada. No sé si alguna vez te ha pasado, pero yo en ocasiones orando he podido sentir la presencia total y completa del Señor a mi lado y sentir su calor, sentir su mera presencia. Y si eso es triste y apagado, yo no sé. Para mí es lo más real que he podido experimentar. Y la última mentira es que la oración es una carga o es un trabajo pesado. No sé cuántas veces nos ha pasado que consideramos la oración como algo que tiene que ocurrir en nuestro día y que, voy liado con todas mis cosas y no he orado, hoy no he orado. Y entonces coges y te metes te buscas un espacio, una habitación a solas, no para tener intimidad, sino para que nadie nos vea, no vaya a ser que se piense que estamos locos. Y te metes ahí y dices, sacas la lista de la compra, que digo yo, y empiezas, Señor, gracias por este día, pom, 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 ¡piuf! Y te vas. Y yo me imagino que se queda el Señor así. Bueno, pues vale, muchas gracias, está hecho. Pero la oración no es eso, hermanos. Es cierto que, como hemos dicho, nos plantea un desafío, y más aún en la cultura de hoy en día que tenemos tantas distracciones. Estamos completamente avasallados por todo tipo de inputs, de distracciones. Nos plantea un desafío porque es una disciplina. La oración es una disciplina y, como toda disciplina aplicada en el tiempo, supone un hábito. Pero vengo a decirte en esta mañana que la oración puede llegar a convertirse en una delicia en nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay que ejercitarse, no sale solo, hermanos. Es algo intencional, es algo que requiere un esfuerzo, pero que da fruto apacible. Estoy seguro de que si conquistamos esta disciplina, no vamos a sentir una atracción y un placer hacia la oración que dista mucho de ser algo aburrido, algo gravoso. Y es que no vamos a poder conquistar nada de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros si no es de rodillas, hermano. Y a los cristianos a veces se nos olvida que es de rodillas cuando somos más grandes y cuando somos más fuertes. Es completamente rendidos ante la presencia de Dios que somos poderosos. Luego, ahora vamos a pasar a la segunda palabra del texto, que es secreto y público. Y es que es necesario que nuestra vida se forme sobre el equilibrio perfecto entre nuestra vida secreta o íntima y pública. Y es que nuestra vida pública va a ser tan consistente, sólida y estable como sea nuestra vida secreta. Si no tenemos la costumbre de encontrarnos con Dios en lo secreto, hermanos, no podemos esperar que Él esté con nosotros en público. Es necesario que lo encontremos en intimidad. En estas palabras Jesús nos insta en estas palabras vemos un llamado a la intimidad y a la relación en privado. Y ese llamado de Jesús hoy en día es más difícil que yo creo que en los últimos tiempos de la historia. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, y es que solamente tenemos que ver la sociedad de hoy en día hipercomunicada, especialmente nosotros los jóvenes, estamos siempre en las redes sociales, estamos siempre con los smartphones, tenemos información a patadas, como digo yo, y vivimos en un tiempo de conectividad total. Sin darnos cuenta, incluso nuestros propios quehaceres, que son nuestras obligaciones, no solamente el ocio, requiere de una conectividad. Creo que la mayor amenaza, entonces, para esta generación y para este tiempo es la distracción. Vivimos en un tiempo de multitarea. Mira, esto me pasa mucho. No sé si os pasa a vosotros. Me pasa que a lo largo del día recibo o aprendo 25 cosas de 25 fuentes de aprendizaje distintas y he aprendido 25 cosas nuevas hoy. Pero me tira el día aprendiendo esas 25 cosas y no he aplicado ninguna. Y así es como vivimos, en multitarea. Queremos hacer 20.000 cosas a la vez. No hacemos ninguna bien, eso nos estresa
y al final tenemos ansiedad y se repite el ciclo. Esa es la vida en la que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de exposición. Estamos completamente y diariamente expuestos a todas esas fuentes de información, a las redes sociales, a Internet. Y no quiere decir que sea malo, pero cometemos el error de perder nuestro tiempo aprendiendo muchas cosas y no aplicando ninguna. Hoy día, por ejemplo, nos relacionamos completamente sin salir de casa. Tú te puedes relacionar y puedes tener 10, 15 amigos y hablar con ellos y saber toda su vida de ellos y no verlos a la cara. A través del ordenador, a través de la tablet, de los móviles. Yo, por ejemplo, a mí me ha pillado un poco mayor, comillas, ¿vale? Me ha pillado un poco mayor, pero yo cuando quería jugar, yo que sé, echarme una play con mi mejor amigo, yo a Enoch, que era mi mejor amigo, lo llamaba, oye, vente a mi casa, y vamos a echarnos unos partidos al FIFA. Y nos tiramos la tarde y nos echamos 4 o 5 partidos, nos reíamos y me relacionaba con él. Sí, merendábamos, yo pasaba toda la tarde con él. Pero claro, me daba para estar con un amigo. Y yo, por ejemplo, veo a mi hermano ahora que se conectan con 5, 6, 7 amigos a la vez. Y están jugando, igual que yo jugaba con mis amigos, con mi amigo, pero no se ven la cara. Y están completamente relacionándose. Y aquí hay una cosa muy importante que debemos llevar cuidado. Y es que estamos hablando del equilibrio y la importancia de tener la vida secreta para nuestra vida pública, ¿no? Y en el momento en el que tomamos un smartphone, en el momento en el que nos ponemos delante del ordenador y nos relacionamos con la gente, aunque estamos en privado en nuestra casa, en ese momento rompemos el secreto. En ese momento ya estamos formando estamos en nuestra vida pública. Aunque a veces pensamos que por estar en casa, por estar en un sitio de comodidad, seguimos estando en privado. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado para poder lograr ese equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Entre el secreto, lo íntimo y lo público. La tercera palabra que vamos a ahondar es aposento. Esta palabra es clave y yo creo que es el eje central de este mensaje, ya que no sé si te acuerdas del título. El título era Del valle al aposento. Y yo creo que la mejor manera de empezar a hablar del aposento es buscando su definición. Dice así, aposento es un armario o vestidor pequeño y hace énfasis en lo siguiente. Dice, es un lugar extremadamente pequeño. El aposento es algo más pequeño que nuestro cuarto, nuestra habitación, que a veces pensamos que el aposento es mi habitación. Y esto hace que me surjan 2 ideas recurrentes. La primera es que si tenemos nuestro propio si no tenemos nuestro propio cuarto en casa para buscar a Dios, tenemos que encontrar un lugar pequeño en donde nos podamos esconder de todo y de todo el mundo. Y a veces ponemos excusas. Yo pongo excusas. Es que no tengo mi cuarto, es que somos muchos en casa, pero dice el dicho que quien hace mal que quiere que el que puede, ¿no? Y la idea es la siguiente. Tenemos que encontrar nuestro aposento. Es imprescindible. Busquemos la forma de encontrar nuestro aposento y es que nos va la vida en ello. La vida espiritual se basa en nuestro aposento, así que tenemos que quitarnos las excusas. Y como segunda idea es que Dios nos dice en el versículo que hemos leído que cuando oremos nos encerremos en un lugar tan pequeño en el que solamente quepamos yo y Él. O sea, en el aposento solo entramos nosotros, solo entro yo y nada más ni nadie más, como hemos dicho. Jesús anhela encontrarse, hermano, hermana, con cada uno de nosotros en total privacidad. Y ahí no cabe nada. Ahí no cabe tu padre, no cabe tu madre, no cabe tu esposo, no cabe tu esposa, no cabe tu mejor amigo, no cabe tu mejor amiga, ni siquiera música, mucho menos el móvil. Creo que no hace falta que lo diga, pero yo lo digo por si acaso. En ese espacio solamente cabe Jesús y yo. Y esto es un nuevo nivel, que yo mismo anhelo alcanzar porque todavía no lo he alcanzado. La verdad es que, porque es mucho más, como estamos hablando de orar, es mucho más que simples palabras. Y ahora esto es muy importante, es que en ese aposento solo entra la versión más original de mí mismo. En ese aposento solamente entra la esencia de Aarón, la esencia de Josué, de Ramón. No entra nada de lo que envuelve a nuestra persona. No cabe hipocresía, no cabe falsedad, no caben tonterías. Entonces, dicho esto, ¿qué cabe dentro de ese aposento? Pues bueno,
Solo cabe nuestro ser humillado. En ocasiones solamente cabe esa oración que no podemos expresar con palabras o quizá lágrimas. En ocasiones cabe risa también porque Dios es un Dios de gozo. Y otras veces no sabes qué decir, entonces quizás solo quepa el silencio. Y no es lo mismo, hermanos, comunión que intimidad. Podemos tener comunión con Cristo, podemos vivir una vida cristiana de santidad, íntegra, moral. Podemos congregarnos habitualmente, pero podemos ser cristianos que no tienen intimidad con Él. Jesús en el texto de Mateo 6:6 nos está desafiando a algo más que la comunión. Nos está desafiando a que tengamos intimidad con Él y nos llama a intimidad con su Santo Espíritu. ¿Sabes? Todos pueden tener comunión, pero intimidad solo la alcanzan unos pocos. Mira, analicemos esto. A Jesús le seguían multitudes, miles y miles de personas. De esas multitudes, solo 12 discípulos tuvieron comunión con Jesús. Concretamente, solo 3 alcanzaron esa intimidad con Jesús. Y había uno de ellos, que era Juan, el discípulo amado, que dice la palabra que se recostaba en su pecho. Y no fue Jesús quien eligió a Juan como su discípulo amado, porque sabemos que Jesús no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual y nos amó por igual. Pero fue Juan. Fue Juan quien decidió escoger y dijo, yo elijo a Jesús por encima de todo y de todos. Y es que, hermano, hermana, la elección es nuestra. La elección no es de Dios. Dios ya hizo todo y se dio para darnos acceso a esa intimidad con Él. Y Él busca de seres humanos, de personas que quieran ser íntimos con Él. Y es que yo lo veo así, el Espíritu Santo es un caballero. Y yo en ocasiones siento que el Espíritu Santo todos los días llama a la puerta. Llama a la puerta y dice, hola, soy yo, soy el Espíritu Santo. He visto que ahí hay un poco de desorden. ¿Sabes? Te puedo ayudar. Yo sé cómo organizar todo el desorden. Esas preocupaciones que te hacen llorar, también tengo solución a eso, pero me gustaría pasar a tomar un té, un café contigo, si quieres. ¿Y cuántas veces no? Cerramos la puerta y lo dejamos fuera. La verdad es que es un desafío para mi vida, porque yo también he cerrado la puerta muchas veces. Y hablando de cerrar la puerta, aquí sí hay que cerrar la puerta. En el cuarto punto, en la palabra clave de cerrada la puerta. Y es que sea cual sea el lugar que escojamos como nuestro aposento, como lugar de reunión con Dios, tenemos que cerrar la puerta. Hay momentos donde tenemos que echar la persiana y decir, incluso en nuestra casa, cerrado, hola, voy a tener un encuentro con mi Padre Creador y no quiero no puedo tener distracciones. Entonces, búscate el sitio que sea. Si es el baño, tenéis que entrar a coger algo, porque yo entro y aquí no entra nadie. Y parece que es así de drástico, pero tiene que ser así, hermano. Ahora, vamos a pasar a analizar 3 cosas que le encantan, le gustan al Espíritu Santo y que el aposento tiene que tener. Y para ello voy a usar un acrónimo que es SOS o SOS. Parece la llamada de socorro, pero no es. Es un acrónimo. Aunque es de extrema urgencia que nuestro aposento tenga estas 3 características. La primera de ellas es la soledad. En el aposento no entra nadie más que yo y Dios. Y te voy a decir qué es lo que no tiene la soledad. En la soledad no hay vida pública, en la soledad no hay máscara, no hay que guardar apariencias. Estás a solas con Dios, que sabe todo de tu vida, entonces no hace falta tener apariencia ninguna. Y no hay agenda, no hay estrés. Como hemos dicho antes, en la soledad eres tú, solamente tú y tu parte más sincera. No entra lo que rodea, no entra en mi caso, ahí en el aposento no entra el examen que tengo el viernes. O no entra la preocupación de si voy a llegar, o estoy peleado con mi compañero de trabajo, o he tenido este problema en el trabajo. Eso no entra en tu aposento, entras tú. Solamente tú. Y Jesús practicaba esto de la soledad. Mira, dice Mateo 14:23, después de despedir a la multitud, 14:13,
Vale, me he equivocado en las notas, perdóname. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste solo? Completamente solo. Yo no me acuerdo. Yo la verdad es que es muy difícil. A veces es difícil estar solo. A mí me cuesta. Vivimos, de manera personal, vivimos en una casa pequeña. Somos 3 hermanos. Mis 2 hermanos son adolescentes y los quiero mucho, a ratos. Pero a pesar de todo he visto como mis padres siempre desde pequeños han buscado y se han esforzado por encontrar ese momento de soledad. También tenemos ejemplos no solo dentro de mi casa, sino he visto a hombres de Dios, a los pastores del ministerio enseñarnos. Recuerdo con mucho cariño, no sé si te acuerdas, papá, recuerdo en la pandemia tuvimos una capacitación en la que semanalmente cada uno, el TEDO, tu entrenador de oración, cada uno de los pastores del ministerio tenían un día y nos juntábamos por videollamada, por Zoom, con los jóvenes cada día con un pastor y él nos explicaba cómo él buscaba a Dios. Y jamás se me va a olvidar el día que le tocó al pastor Juan Carlos y de repente estamos todos en el Zoom, cada uno en su habitación con la cámara puesta y abre la cámara del pastor Juan Carlos y está en el baño. Y nos quedamos todos. Pastor, está en el baño y dice el pastor Juan Carlos, dice, es que el único sitio en el que tengo soledad completa en mi casa es en el baño. Así que sí, el baño es un buen aposento. Si es que hay soledad, el baño es un buen aposento. Y como esos miles de ejemplos, ¿no? Yo creo que como siempre han dicho, hablando de nuestros pastores y nuestros padres y nuestros líderes, como siempre han dicho, hay cosas que Dios quiere engendrar en nosotros que solo se pueden gestar en momentos de soledad con Jesús. Hay sueños, hay propósitos, hay estrategias, incluso puede ser el próximo paso a dar en el propósito para nuestra vida. Todo eso ha de gestarse en soledad con el Señor. Y lo más hermoso, fijaos en esto porque esto es brutal. Lo más hermoso de esa soledad es que cuando hemos hecho el esfuerzo de quedarnos completamente solos porque no queremos a nadie a nuestro alrededor y hemos quitado de en medio a todos los que están a nuestro alrededor, en ese momento de soledad extrema, te das cuenta de que no estás solo. Es en ese momento que digo, vale, ya estoy solo. Ay, espera, no estoy solo. En ese momento siento que Dios está conmigo. Entonces, es que me ponen los pelos de punta. Es que es brutal. En ese momento no estás solo. Entonces, soledad es indispensable dentro de nuestro aposento. Segunda característica, oscuridad. Se apagan todas las luces que están sobre el hombre, dice la palabra, y ahí solamente en la oscuridad brilla la luz de Jesús, la lámpara de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ahora, te he dicho lo que no tiene la soledad, pues ahora te voy a decir lo que no tiene la oscuridad. En la oscuridad no hay luz de pantalla, por supuesto, no hay distracciones, no hay interferencias, no hay interrupciones, no hay destellos que desenfocan nuestra mirada de Dios. Mira lo que decía Salomón en 2 de Crónicas 6, 1 y 2. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación, un aposento, en que mores para siempre. En la oscuridad con Dios vamos a ver mucho más que en un estadio lleno de luces humanas. Es el mayor secreto de la oscuridad de Dios, de la oscuridad con Dios, es que en la oscuridad con Dios, lejos de no ver nada, empiezas a ver cosas sobrenaturales, empiezas a ver diseños que Dios te revela, empiezas a ver estrategias, empiezas a entender, Dios te revela su propósito para tu vida. Y todas esas cosas solamente se pueden ver cuando se apagan el resto de luces. Entonces hemos dicho que S, soledad, O, oscuridad, y en la última S es silencio. En el aposento se apaga todo el ruido de nuestra vida, el de nuestra propia opinión. Jolín. El de las noticias. El de las noticias. Ese me ha pegado. El de las noticias. El del temor, la ansiedad, la incredulidad, orgullo. Se apagan también las opiniones de otros. Ahí lo único que se oye es el sonido de la voz de Dios.
Y ahora te voy a decir que no tiene el silencio. En el silencio no hay contaminación acústica, en el silencio no hay interferencia, en el silencio no hay ruido ni saturación, no hay acople. No hay consejos u otras voces que confunden tampoco en el silencio. Si Dios quiere silencio es porque quiere decirnos algo que quiere que escuchemos atentamente. Y para escuchar bien a Dios tiene que haber silencio. Necesitamos, hermano, hermana, calmar el ruido, darle la honra a Dios en ese momento, y muchas veces lo que hacemos en el aposento es no dejar de hablar. Llenamos nuestras oraciones de palabras, pero no escuchamos a Dios. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado de entrar en intimidad con Dios y empezar a orar y empezar a pedirle respuesta a una preocupación, a un problema, y cuando termino de orar me voy. Claro, y entonces ya está, se queda ahí Dios diciendo, vale, ¿quieres que te dé la fórmula y te vas? No te lo puedo decir. Es necesario que el silencio, que escuchemos a Dios. En conclusión, en el aposento tiene que haber estas tres características: soledad, oscuridad y silencio. Y es que en la soledad, en la oscuridad y en el silencio hay algo que se gesta. Hay algo que se revela y que nos prepara y nos da la capacidad para salir fuera, para llenar águilas, para llenar a este mundo del conocimiento de Cristo Jesús. Y querría terminar en esta mañana con este texto. Yo creo que no hay mejor manera de terminar que con las propias palabras de Jesús. Dice en Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamándolo desde las azoteas. Amén. Bueno, la verdad es que me quedo desafiado yo el primero con este mensaje, hermano. Dios nos llama y nos desafía a que seamos levantados del valle de huesos secos. Él nos llama a tener un encuentro con su Espíritu Santo y quiere que tengamos a su Espíritu Santo todos los días para que sea esa llenura la que pueda afectar ahí fuera. Amén. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos quieren ir del valle al aposento? Hay mucha gente que está ahí fuera. A veces cuando oro y subo a un lugar alto en casa, el Señor me habla mucho con Ezequiel 37. Cuando miro todo, lo que se ve todas águilas, y a veces pienso que es como un valle de huesos secos, ¿no? Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos el llamado, porque hay mucha gente que está preparada, que están como esos cuerpos, esperando solo la intervención del Espíritu Santo para venir a la vida espiritual, para venir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso tenemos que estar preparados para nosotros poder ser esas personas, esos hombres y mujeres que Dios use para despertar y soplar espíritu, soplar vida sobre esta tierra de águilas. Pero también es verdad que la segunda aplicación que nos decía Aarón es que dentro de la iglesia hay mucha gente que ama al Señor, que está formada. Fijaos que estaban los huesos, estaban los tendones, la carne, la piel, todo listo. Pero dice que le faltaba una cosa, ¿no? Le faltaba el espíritu. Y a veces yo me he sentido así. Y hay momentos que nos sentimos como sin vida. Quizá lo tenemos todo, como decía Aarón, tenemos información teológica, estamos llenos de mensajes, pero si no tenemos al Espíritu Santo. Él estos días me preguntaba, papá, vosotros teníais un Itiel Arroyo, vosotros teníais a un pastor Juan Carlos, vosotros teníais tanta información, vosotros Ramón, teníamos la Biblia. Y lo que teníamos, hijo, fue la llenura del Espíritu Santo. El 24 de agosto de 1994, yo fui lleno del Espíritu Santo, hijo. Y he pasado mucho después de ese día. Y os puedo asegurar que soy vuestro pastor y sigo teniendo muchísimas dudas.
Dudas a veces que digo, Señor, ¿por qué pasó esto en la Biblia? Dudas que no entiendo, cosas que no comprendo. Y tengo dudas como las puedes tener tú sobre la vida, sobre cómo vivir. Pero de lo único que no tuve duda cuando fui lleno del Espíritu Santo es de quién era Dios. Amén. Entonces, si quieres de verdad, yo siento que esta palabra del valle al aposento, yo quiero salir del valle y quiero ir a ese aposento. Ese aposento representa el lugar donde nosotros vamos a cuidar la llenura del Espíritu Santo y vamos a seguir siendo llenos continuamente del Espíritu Santo.